es Figuras y Simetría. Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 2. Esta es la sesión de matemáticas del tercer grado de secundaria. Soy el profesor José de Jesús Bernabé. Es un gusto estar con ustedes. Comencemos. En esta sesión exploraremos las propiedades que se conservan de las figuras simétricas. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: cuaderno y lápiz, juego de geometría y, por supuesto, lo que no puede faltar, su imaginación. Anoten en su libreta las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al realizar las actividades de esta sesión, así como sus conclusiones. Estas las pueden resolver con el apoyo de su profesor y también se pueden apoyar con su libro de texto o al reflexionar en torno a las actividades que se realizarán. Les voy a platicar de Rubén, un alumno que saliendo de la secundaria y mientras cursaba la preparatoria, se dedicó a tomar cursos de fotografía. Le gusta experimentar con espejos y, de vez en cuando, me manda algunas fotos para mostrarme su trabajo. Esta es una de sus fotografías. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? En años anteriores han visto el tema de simetría. En esta ocasión se verán las propiedades que se conservan de las figuras simétricas. Tomemos como ejemplo la foto anterior. ¿Será simétrica? ¿Qué es la simetría? Simetría es la correspondencia exacta en la disposición de los elementos que forman una figura, considerado con relación a un centro o un eje. Para saber si la foto es simétrica, debemos ver si cumple con la definición. La fotografía de Rubén cumple con una línea que divide la imagen con su reflejo. Para comprobar si es un eje de simetría, veamos si alguno de los objetos están a la misma distancia del eje de simetría que su reflejo. Es decir, determinemos si son equidistantes. Para esto, tomen su regla y seleccionen el pino que sobresale y midamos su altura, así como el tamaño de su reflejo, partiendo del eje de simetría. A simple vista, pareciera que son del mismo tamaño, pero ¿lo serán? Al medir la altura del pino nos damos cuenta que es de 6 centímetros. Ahora, midamos el tamaño del reflejo y con la regla la medida es de 5.5 centímetros. Como podemos comprobar, con estas mediciones el reflejo no tiene las mismas medidas que la figura, lo que indica que esos objetos no son equidistantes. Seleccionemos otro objeto. En este caso, será el poste de luz que se ve como una letra T. Realicemos las mediciones. Los resultados son: poste de luz 1 centímetro y el reflejo de este mide 0.6 centímetros, partiendo del eje de simetría, lo que indica que la distancia de la T del poste no es igual a la T del poste del reflejo. Esta figura tampoco es equidistante. Por tanto, como las medidas entre los objetos a partir del eje de simetría no son las mismas, no podemos considerar que el reflejo de la fotografía de Rubén es una imagen simétrica. Analicemos las características de las siguientes imágenes. ¿Qué notan? Lo primero que notamos es que son dos imágenes muy conocidas en todo México. Tenemos el Palacio de Bellas Artes y una representación de un dios mexica. Si trazamos una línea vertical a la mitad de cada imagen y la cortamos, obtenemos dos imágenes iguales. Podemos ver el resultado del experimento. El corte que se realiza a las imágenes podría considerarse como eje de simetría, porque las divide por la mitad. ¿Será que las imágenes son simétricas? No necesariamente son simétricas. Las imágenes, aún cuando se pueden dividir por la mitad. Por ejemplo, el dios mexica no tiene los brazos del todo simétricos, aun cuando se divida por la mitad.
no es una figura simétrica. En comparación con el Palacio de Bellas Artes, la línea sí lo divide por la mitad y sus esculturas están a la misma distancia de la línea divisoria. Por lo tanto, podríamos decir que el Palacio de Bellas Artes es simétrico. ¿Recuerdan alguna imagen o foto donde se puedan partir por la mitad con un doblez, como lo visto anteriormente, ya sea en libros o revistas? Si no es así, como reto les propongo que busquen imágenes en libros, revistas, algunos monumentos de su estado o municipio y tracen un eje de simetría mediante un doblez que les permita saber si hay simetría. Compartan con sus compañeros y profesores sus observaciones cuando tengan oportunidad. Los resultados de las imágenes anteriores son un acercamiento que tiene que ver con el tema de las propiedades de las figuras simétricas. Acompáñenme con las siguientes actividades para descubrir las propiedades que conservan las figuras simétricas. Como pueden ver, las figuras son polígonos regulares e irregulares. Pero, ¿cómo podemos saber cuál de las figuras pueden tener eje de simetría o no? Para contestar la pregunta anterior, debemos recordar el concepto de eje de simetría y para esto, analicemos la siguiente imagen. Como primer ejemplo, tenemos un círculo. ¿Qué pasaría si trazamos una línea recta en dos puntos cualesquiera de este, que no pase por el centro y la cortase? Ahora, a la parte del círculo que se cortó con la línea, se le realizará un reflejo. ¿Qué crees que ocurra? Averigüémoslo. Como pudieron darse cuenta, al realizar el reflejo y unirlos, se formó una figura diferente, que es más pequeña que el original. Por lo tanto, aunque la figura nueva tiene un eje de simetría, el que nos permite obtener el reflejo, no es el eje de simetría de la figura original. Veamos qué ocurre si hacemos otro corte en una posición diferente, pero en este caso, que pase por el centro del círculo. Observen las dos partes separadas. ¿Cómo son entre sí las dos partes? ¿Serán iguales? Podríamos hacer uso de nuestra imaginación para poder predecir si la figura que se formará cuando se unan será un círculo parecido o igual al original. Por supuesto, tal como lo imaginaron, la figura que se formó es idéntica a la original. Por lo tanto, el corte que se realizó en el círculo es el eje de simetría. Todos sus puntos del círculo se encuentran a la misma distancia del eje. Este concepto será de gran utilidad para clases futuras. Procuren tenerlo presente. Ya hemos recordado el concepto de eje de simetría. Apliquémoslo, ahora con figuras geométricas. Empecemos con la primera figura de la imagen, que es un triángulo. ¿Podrían decir qué tipo de triángulo es? Claro, es un triángulo rectángulo. Ahora, tracemos un segmento que lo divida y veamos si las dos figuras que se forman al cortarla son iguales. Podemos ver que no es así, porque el trazo no fue un eje de simetría, pero no hay que rendirse. Tracemos un segundo segmento para ver si lo logramos esta vez. Como pueden ver, la figura no se pudo dividir en dos partes iguales, por lo que podemos decir que esta primera figura no tiene eje de simetría. No importa, como tracemos líneas que dividan esta figura, no podemos obtener dos imágenes iguales, donde una sea el reflejo de la otra. Sin embargo, recuerden que hay varios tipos de triángulos, y el hecho de que este triángulo rectángulo no sea simétrico, no quiere decir que los demás tipos tampoco lo sean. ¿Pueden investigar qué tipo de triángulo sí tiene uno o varios ejes de simetría? Consúltenlo con su profesor cuando tengan oportunidad. Veamos ahora qué ocurre con nuestra siguiente figura, que es un cuadrado. Tracemos un segmento de recta que vaya de un vértice a otro opuesto. Es decir, estamos trazando una diagonal
del cuadrado. Analizando el corte, se formaron dos triángulos semejantes, porque ambos tienen sus ángulos y lados de la misma medida. Esto quiere decir que el cuadrado sí tiene eje de simetría. Es más, tracemos otra diagonal para ver qué ocurre. Como pueden ver, es posible trazar más de un eje de simetría en algunas figuras. Los invitamos a descubrir si hay más ejes de simetría en el cuadrado y comentarlo con sus compañeros de clase y su profesor cuando tengan oportunidad. Podemos marcar entonces que esta figura sí tiene eje de simetría. De hecho, tiene más de un eje de simetría. Probemos ahora con la siguiente figura. Es un pentágono regular. Trazamos la mediatriz que va desde la base del vértice superior y veamos qué ocurre. Pueden darse cuenta de que se genera un efecto similar al de las figuras que presentamos al inicio. Es un efecto de espejo. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que esta figura es simétrica y que hemos trazado correctamente su eje de simetría. Veamos ahora la siguiente figura. Por sus características, es un trapecio. Tracemos ahora la mediatriz de la base como se muestra a continuación y veamos qué sucede. ¡Genial! Pueden ver ustedes que una vez más trazamos el eje de simetría de la figura. Podrían en casa, con apoyo de su maestro o de sus padres, trazar más ejes de simetría a las figuras que ya marcamos como simétricas. Ya reafirmaron lo que es un eje de simetría a partir de las figuras anteriores. Ahora, veamos cómo se traza una figura simétrica y cuáles son las propiedades que debe conservar. Para que una figura se considere simétrica de otra con respecto a un eje de simetría, debe considerarse lo siguiente. Los vértices de ambas figuras deben estar a la misma distancia del eje de simetría, así como también los ángulos deben de conservar su medida. Y por último, sus lados deben de tener la misma longitud. A esta simetría se clasifica como axial. Antes de continuar, mencionemos algunos conceptos. Las rectas perpendiculares son aquellas que al intersectarse forman ángulos de 90 grados. Además, para indicar el simétrico de un vértice, se utiliza la misma letra, pero con un apóstrofo, con el fin de diferenciar la figura original de la simétrica, y se lee A'. Observemos la siguiente figura geométrica y tracemos su simétrico. Recordemos que una figura geométrica está compuesta por sus vértices, ángulos y lados, como la figura ABCDG. Los vértices están representados por una letra mayúscula cada uno. A partir de la figura anterior, tracemos su figura simétrica, tomando en cuenta las propiedades que se conservan. Para empezar a trazar la figura simétrica, trazaremos una recta M, que será nuestro eje de simetría como se muestra en la imagen, y será nuestro punto de partida. Para trazar el simétrico de la figura, trazamos una recta perpendicular a M, que inicie en cada vértice y que corte por el eje de simetría. Medimos la distancia que hay del vértice al eje y con esa misma medida se traza la distancia hasta el vértice del simétrico. Para A y B, vemos que la distancia hasta M es de 4 y 1, respectivamente, por lo que A' y B' están a 4 y 1 centímetros respectivamente de M. Al trazar el simétrico de los vértices G, C y D, los cuales están a 3, 1 y 4 centímetros respectivamente del eje de simetría, se trazaría de la siguiente forma. Los 5 vértices de la figura simétrica quedarían a la misma distancia del eje de simetría que los vértices de la figura original como se muestra, recordando que los vértices de la figura simétrica se llaman A', B', C', D' y G'. Ahora,
solo unamos los vértices primos con segmentos y veamos que se formó la figura simétrica del polígono ABCDG, es decir, el polígono irregular A', B', C', D', G'. Como podemos ver, ya trazamos la figura simétrica, pero ¿sí será simétrica? Comprobemos si lo es, contestando las siguientes preguntas. ¿Los vértices de ambas figuras tienen la misma distancia al eje de simetría M? Claro que sí, pues para trazarlos, utilizamos la distancia que hay al eje de simetría para cada vértice. ¿Los ángulos conservaron su medida? Y por último, ¿sus lados tienen la misma longitud? Para responder a estas dos preguntas, midamos los ángulos y lados de la figura. Si son las mismas medidas, tuvimos éxito. Si analizamos nuestra construcción, veamos que la figura simétrica parece un reflejo de la figura original. A esta simetría se le llama axial, porque todos los vértices están a la misma distancia del eje de simetría M y no se deformó la figura simétrica. Y si la figura original estuviera pegada al eje de simetría, como la que estamos observando, vamos a construir su figura simétrica para ver cómo quedaría. Repetiremos algunos trazos de la construcción anterior. Como el vértice A está sobre el eje de simetría, su simétrico A' queda en la misma posición o punto sobre el eje de simetría. Solo lo dejamos indicado del otro lado del eje de simetría. Ahora trazamos rectas perpendiculares a partir de los vértices al eje de simetría. Medimos la distancia que hay entre ellos y se prolonga el segmento con esa medida para trazar los vértices del simétrico. Conforme vayamos trazando los vértices del simétrico, vayamos uniéndolos para formar la figura. Midamos los lados de ambas figuras, así como sus ángulos, para comprobar que son iguales. Vemos que son iguales, por lo tanto, son simétricos. Otra situación de la simetría axial es cuando el eje de simetría está inclinado. Veamos cómo se traza con el siguiente ejemplo. Se realizan los mismos pasos que en los casos anteriores. Trazar segmentos perpendiculares al eje de simetría que vayan desde los vértices al eje de simetría y se prolonguen la misma distancia desde el eje de simetría a ambos vértices. Como pudieron ver, al terminar de trazar los simétricos de cada figura, no se deforma, conservan las propiedades antes mencionadas. El simétrico es el reflejo de la figura original en la simetría axial. Con los ejemplos anteriores, se analizó la simetría axial. Ahora, observen la siguiente imagen. Las dos figuras tienen la misma forma. Al parecer, sus lados y ángulos tienen la misma medida. Respondan, ¿serán simétricos? Si su respuesta fue que sí, es acertada, pero en esta ocasión se utilizó otro tipo de simetría llamada simetría central, pues la figura simétrica está trazada a partir de un punto de simetría y no de un eje de simetría. En este tipo de simetría, además de que es un reflejo, la figura invierte su posición, como lo muestra la imagen. Tracemos el simétrico de una figura, utilizando la simetría central. Ahora, lo que necesitamos es solo un punto, el cual nos apoyará para trazar una figura simétrica. En este caso es el punto G. Comencemos con el vértice F. Tracen un segmento que pase por el punto G, que es nuestro punto de simetría, y lo prolongamos con la misma longitud. En el extremo de este colocamos el vértice F'. Seguimos el mismo procedimiento con los demás vértices para tener todos y cada uno. Una vez que tracemos todos los vértices, solo falta unirlos en el mismo orden en que fuimos trazándolos, y así formaremos la figura simétrica. Si lo analizamos, los vértices de ambas figuras están a la misma distancia, pero del punto de simetría en lugar de un eje de simetría. Por ello, la figura simétrica resultante está invertida. Como pudieron ver,
la simetría no es solo un reflejo o solo la división por la mitad de una imagen o figura. Debe tener características muy particulares. ¿Se acuerda cuáles son? Ejercitemos lo anterior. A partir de las imágenes propuestas, respondan qué tipo de simetría es y si son simétricas o no. Adelante, comencemos. ¿Presenta simetría axial? Inciso A, no, porque debería parecer como si fuera un reflejo. Inciso B, sí son, porque están a la misma distancia del eje de simetría. Una es el reflejo de la otra. ¿Presenta simetría axial? Inciso C, sí son simétricas. Por estar a la misma distancia del eje de simetría, sus lados son iguales y sus ángulos también. Inciso D, no son simétricas, porque no están a la misma distancia del eje de simetría, aun cuando es la misma figura. ¿Presenta simetría axial? Inciso E, sí son simétricos, porque los vértices están a la misma distancia del eje de simetría, además de que una figura es el reflejo de la otra. Inciso F, no son simétricos, porque una figura no es el reflejo de la otra, y porque los vértices no están a la misma distancia del eje de simetría. ¿Presenta simetría central? Inciso G, no lo son, porque los vértices de la figura simétrica no están invertidos, aun cuando la figura lo esté. Inciso H, sí son figuras simétricas, porque los vértices de la figura simétrica están invertidos. La figura se muestra como un reflejo invertido del original, aun cuando en este caso no sea evidente, a menos de que observemos los vértices. ¿Presenta simetría central? Inciso I, sí son figuras simétricas, por la posición invertida de los vértices y dado que estos conservan la misma distancia al punto de simetría. Inciso J, no es simetría central, pero sí es simetría axial, por la disposición de la figura simétrica. Resumiendo, para que una figura se considere simétrica de otra con respecto a un eje de simetría, debe conservar: los vértices de ambas figuras deben estar a la misma distancia del eje de simetría. Los ángulos deben tener la misma medida y, por último, la longitud de sus lados debe ser la misma. Bueno, alumnas y alumnos. Profesor Bernabé, permítame, usted no puede dar el cierre de su clase todavía. ¿Por qué? Porque hay alumnas y alumnos de varios lugares del país que aún tienen dudas. ¿Cuáles son? Se los voy a leer, permítame un segundo. Por ejemplo, desde la colonia Caracoles en el Estado de México nos llega la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama a una figura que tiene varios ejes de simetría? No hay nombre específico en geometría para una figura que tenga varios ejes de simetría. Podemos ver el ejemplo del cuadrado, que tiene 4 ejes de simetría. Pero lo que sí te puedo asegurar es que la figura que tiene infinitos ejes de simetría es la circunferencia. A ver, aquí nos llega otra pregunta. Vamos a ver si con esto se puede. Desde el municipio de Mazapil, en el estado de Zacatecas, nos piden que por favor les expliquemos a sus alumnos qué pasaría si una figura tiene los mismos lados, los mismos ángulos, pero está a una distancia distinta del eje de simetría. Muy buena pregunta. La figura tiene todas las características de ser una figura simétrica, pero no lo es. Lo que no la hace simétrica es la posición, como si la figura se moviera. Muy bien, a ver, continuemos. Esta pregunta fue de un examen de opción múltiple. ¿Cuál es el tipo de movimiento en el plano aplicado al triángulo ABC con el cual se obtiene el triángulo A'B', C'? ¿Cuáles son las opciones? Opción A, traslación del triángulo ABC para generar el triángulo A'B', C'. Opción B, rotación del triángulo ABC con un giro de 20 grados con respecto al punto H. Opción C, rotación del triángulo ABC con giro de 90 grados con respecto al punto X. Y opción D, simetría axial del triángulo ABC con respecto a la recta L. Veamos la opción. Inciso A,
Traslación del triángulo ABC para generar el triángulo A', B', C'. Hagamos varias traslaciones del triángulo ABC. No es un movimiento de traslación. Veamos la segunda opción. Inciso B. Rotación del triángulo ABC con giro de 20 grados con respecto al punto H. No es un movimiento de rotación de 20 grados con respecto al punto H. Veamos la siguiente opción. Inciso C. Rotación del triángulo ABC con giro de 90 grados con respecto al punto X. No es un movimiento de rotación de 90 grados con respecto al punto X. Veamos la última opción. Simetría axial del triángulo ABC con respecto a la recta L. Es un movimiento de simetría axial con respecto a la recta L. Profesor Bernabé, me surge una duda. ¿Existe la simetría en la naturaleza? Claro que existe, de hecho, en el reino animal. Y en el reino vegetal, la simetría es algo común. Bueno, profesor Bernabé, a todo esto, ¿para qué nos sirve la simetría? El estudio de la simetría no es exclusivo del área de matemáticas, sino que también explica fenómenos de la naturaleza. Profesor Bernabé, yo estoy seguro de que con esto ya las alumnas y los alumnos han entendido del todo los conceptos básicos de simetría. Inclusive creo que yo ya pude comprenderlos mejor. ¿En serio? A verás, el repaso de esas propiedades. Déjeme ver, si entendí bien, para que una figura sea simétrica debe tener o conservar las siguientes propiedades a partir del eje de simetría. Claro, entendiendo eje de simetría como una recta que divide una figura exactamente a la mitad. Las medidas de los ángulos conservan la misma medida. Las distancias entre los vértices de ambas imágenes y el eje de simetría deben ser iguales. Las longitudes de los lados de las figuras simétricas deben tener la misma medida. Muy bien, estoy seguro que ustedes en casa adquirieron un nuevo conocimiento que les ayudará no solo en matemáticas, sino en las demás ciencias. Espero les hayan gustado las actividades que realizamos. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.